Solo está estresado. Ana, deja de hacer que todo se trate de ti. La voz despectiva de mi madre retumbaba en la cocina mientras yo me presionaba una bolsa de hielo contra la sien palpitante. Mi hermano Marcus estaba detrás de ella, su furia de hace unos minutos reemplazada por su típica expresión inocente. Soy Anna Mitchell, tengo 24 años, y no era la primera vez que mi familia minimizaba los arranques violentos de Marcus. Desde niños, él siempre había sido el hijo dorado, el que nunca podía equivocarse, incluso cuando su forma de desestresarse dejaba marcas en mi cuerpo. Mamá, me aventó un plato a la cabeza, dije en voz baja, tratando de detener el mareo. Me desmayé. Seguramente solo te resbalaste, intervino Marcus, fingiendo preocupación. Siempre has sido torpe, hermanita. Papá ni siquiera levantó la vista de su periódico. Tu hermano está por recibir un ascenso importante. Está bajo mucha presión. Deja de hacerlo sentir culpable. Todo había empezado por una tontería. Le pedí a Marcus que moviera su coche, que bloqueaba mi entrada. Su respuesta fue explosiva. Un minuto estaba yo de pie en la cocina durante nuestra cena familiar de los domingos, y al siguiente estaba tirada en el suelo, rodeada de pedazos de cerámica. Voy a ir al hospital, anuncié tambaleándome. Esto no es normal. El rostro de mi madre se endureció. Y ni se te ocurra. ¿Qué va a pensar la gente? Los Mitchell no andamos ventilando la ropa sucia en público. ¿Ropa sucia? Solté una risa amarga. ¿Así le llamas a un posible daño cerebral? Marcus dio un paso hacia mí, su 1,90 m imponiéndose. Estás exagerando, como siempre. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas. El mundo seguía borroso a mi alrededor, y sabía que manejar no era seguro. Pedí un viaje por aplicación. En urgencias, la doctora Sara Martínez solo necesitó una mirada a mi sien hinchada para ordenar estudios inmediatos. Mientras me revisaba, sus preguntas se volvieron más directas. ¿Has tenido lesiones en la cabeza antes? Preguntó, alumbrándome los ojos. Algunas, admití. Accidentes, más que nada. ¿Accidentes? Repitió, mirándome fijamente. Tus registros médicos muestran 6 visitas a urgencias en los últimos 2 años, todas con lesiones similares. Guardé silencio, con las manos temblándome sobre el regazo. Ana, dijo la doctora con suavidad, estos patrones no son típicos de accidentes. Las fracturas, las conmociones, muestran señales de trauma repetido. Las lágrimas me nublaron la vista. Durante años había escondido los arranques de Marcus. La vez que me empujó por las escaleras porque usé su baño. La accidental dislocación de hombro en una pelea juguetona. Cada incidente cuidadosamente disfrazado por mis padres. Es mi hermano, susurré. Dicen que solo está estresado. La expresión de la doctora se endureció. El estrés no hace que alguien abuse sistemáticamente de su hermana. Esto termina ahora. Salió un momento y cuando regresó venía acompañada de un oficial de policía. Ana, ella es la oficial Torres. Quiere hablar contigo sobre lo que ha estado pasando. Mi celular vibraba sin parar. Mensajes de mamá, papá y Marcus, ¿dónde estás? Deja de ser dramática. Vuelve a casa ya. Pero mientras veía a la oficial Torres documentar mis heridas y a la doctora Martínez ordenar más estudios, sentí algo que no había experimentado en años: seguridad. Tu tomografía muestra una conmoción leve, explicó la doctora. Pero lo que más me preocupa es el patrón que estamos viendo. Esta no es tu primera conmoción, ¿verdad? Negué con la cabeza, doliéndome hasta ese movimiento. Te vamos a internar esta noche para observación, continuó. Y, Ana, tu familia no tiene permitido visitarte. Ya avisamos a seguridad. Por primera vez esa noche, pude respirar con libertad. En ese cuarto de hospital estéril, rodeada de máquinas en lugar de mi familia, entendí que esta era mi oportunidad para romper, de una vez por todas, el ciclo de violencia que mis padres habían normalizado durante tanto tiempo. La habitación del hospital se sentía como un santuario comparado con el caos que explotaba afuera. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de mi familia, cada uno más manipulador que el anterior. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así?, decía el mensaje de mamá. Marcus está destrozado. Su ascenso podría estar en peligro si la gente se entera. El de papá no fue mejor.
Estás destrozando a esta familia con tus mentiras. Vuelve a casa ahora y olvidaremos que esto pasó. Pero los mensajes de Marcus fueron los que me helaron la sangre. Ahora sí te la volaste, hermanita. Espero que estés feliz contigo misma. Apagué mi teléfono y me hundí en la cama del hospital, la cabeza aún latiendo de dolor. Por la ventana, alcancé a ver a los guardias de seguridad rechazando a mis papás en la entrada. Mamá gesticulaba de manera exagerada, seguramente inventando alguna historia sobre su hija confundida. La oficial Torres regresó a la mañana siguiente con una carpeta gruesa de documentos. Revisamos tu historial médico completo, dijo, sentándose junto a mi cama. Ana, hay algo que necesitas ver. Abrió la carpeta, revelando años de visitas al hospital, radiografías e informes. Verlo acomodado cronológicamente me revolvió el estómago: fractura de muñeca a los 14, caída de la bici, conmoción a los 16, accidente deportivo, 3 costillas rotas a los 19. Torpeza en las escaleras. Esto no es normal, dijo con suavidad la oficial Torres. Los desahogos de tu hermano han ido escalando. La próxima vez podría ser fatal. La doctora Martínez se unió a la conversación, agregando sus observaciones. Tus estudios más recientes muestran múltiples fracturas que ya habían sanado. Algunas nunca soldaron bien porque no recibieron tratamiento. Ana, ¿por qué no le dijiste a nadie? Miré mis manos, jugando con la pulsera del hospital. Siempre decían que me quejaba de más. Que Marcus tenía problemas de ira por la presión de su trabajo. Que las buenas hermanas protegen a sus hermanos. Eso no es protección, interrumpió la oficial Torres. Eso es abuso. Una trabajadora social llamada Lisa se unió a la charla con más revelaciones. Entrevistó personal del hospital en mis visitas pasadas y descubrió un patrón. Mis padres interceptaban la atención médica, minimizaban mis lesiones y me sacaban antes de que me examinaran a fondo. Tu madre ha intimidado a varios doctores, explicó Lisa. Los convenció de modificar sus reportes, alegando preocupaciones por la reputación familiar. El peso de esa revelación me aplastó. Todas esas veces que pensé que estaba sola, sí hubo gente que notó algo y trató de ayudar, solo para chocar contra la influencia de mis papás. Estamos armando un caso, dijo la oficial Torres. Pero necesitamos tu declaración. La violencia de tu hermano y el encubrimiento de tus padres. Esto tiene que parar. Pensé en Marcus, en cómo la defensa constante de mis padres solo había permitido que se volviera más violento. Su protección no solo me había dañado a mí, también le había impedido enfrentar consecuencias o recibir ayuda. Si lo hago, pregunté con la voz temblorosa, ¿qué pasa después? Presentamos cargos, respondió la oficial Torres. Tu hermano enfrentará consecuencias por sus actos, y tus padres por encubrirlos. Obtendrás una orden de restricción y te ayudaremos a mudarte a un lugar seguro. Parecía imposible. Imaginar una vida sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin temer la próxima explosión de Marcus, sin el gaslighting constante de mis padres. La doctora Martínez puso una mano suave en mi hombro. Ana, la decisión es tuya, pero recuerda, la próxima vez tal vez no alcances a llegar al hospital. Respiré hondo y asentí. Está bien, lo haré. Les diré todo. Durante las siguientes 2 horas hablé frente a una grabadora, relatando años de abuso, cada incidente, cada encubrimiento, cada manipulación. Mientras hablaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con otra cosa: determinación. Afuera de mi cuarto volví a escuchar la voz de mi madre, exigiendo verme. Pero esta vez, en lugar de sentir culpa, me sentí aliviada cuando seguridad la volvió a rechazar. Por primera vez, estaba eligiéndome a mí misma sobre la tóxica definición de lealtad de mi familia. Estás haciendo lo correcto, me aseguró Lisa mientras firmaba la denuncia formal. Esto no se trata de golpear a tu familia. Se trata de salvarte a ti. 6 meses después de esa estancia en el hospital, mi vida había cambiado por completo. La orden de restricción contra Marcus y mis padres me dio el espacio que necesitaba para sanar, tanto física como emocionalmente. Me mudé a un nuevo departamento en un edificio seguro, cambié de número y comencé terapia de trauma. El proceso legal avanzó rápido, en parte por las pruebas contundentes que la doctora Martínez y la oficial Torres habían reunido. El empleador de Marcus lo suspendió mientras se realizaba la investigación, y sus arranques de estrés finalmente tuvieron consecuencias. La reputación de mis padres,
que tanto se esforzaron en proteger, se derrumbó cuando la verdad salió a la luz. Sus intentos de intimidar a personal médico se convirtieron en sus propios problemas legales. La fachada de familia perfecta que habían mantenido por años se hizo pedazos, dejando al descubierto la oscuridad que escondían tras puertas cerradas. Durante las audiencias en la corte, me enteré de que no era la única víctima de Marcus. 3 de sus exnovias se presentaron con historias similares de violencia disfrazada de desahogo por estrés. Mis papás les pagaron para que se callaran, igual que intentaron silenciarme a mí, me confesó una de ellas después de declarar. Tu testimonio nos dio valor. Te vimos soportar el silencio de tu familia por años. Verte alzar la voz nos hizo darnos cuenta de que nosotras también podíamos hacerlo. Mi madre intentó acercarse a través de parientes. Sus mensajes seguían girando en torno a la imagen familiar, nunca a mi bienestar. Todos en la iglesia hablan de nosotros, se quejaba por medio de mi tía. ¿Cómo pudiste humillarnos así? No contesté. La vieja Ana quizás se habría sentido culpable, habría cedido para mantener la paz, pero la terapia me había ayudado a entender que su reputación no era más importante que mi vida. La doctora Martínez se volvió más que mi médica. Fue la primera persona que miró mis heridas y vio la verdad en lugar de aceptar las excusas de mi familia. Ella también testificó en las audiencias, y su experiencia médica ayudó a establecer el patrón de abuso. No solo te estás protegiendo a ti, me dijo después de declarar. Estás rompiendo un ciclo que pudo haber seguido por generaciones. El apoyo más inesperado vino de la hermana de mi papá, mi tía Kate, a quien no veía desde hacía años. Me buscó después de leer los reportes de la corte. Me hicieron lo mismo, reveló mientras tomábamos un café. Cuando tu papá era joven, tenía esos arranques. Tus abuelos lo encubrieron igual que tus papás lo hicieron con Marcus. Por eso me alejé de la familia. Debía hacer más para protegerte. Un año después de aquella visita al hospital, estaba en mi nuevo departamento rodeada de amigos que había hecho en mi grupo de terapia. Celebrábamos no solo mi recuperación física, sino también la emocional. La oficial Torres, que se había convertido en una gran amiga, levantó su copa. Por Ana, quien nos enseñó que la lealtad familiar no debería exigir silencio frente al abuso. La doctora Martínez también estaba ahí, sonriendo con orgullo. Tu caso cambió los protocolos del hospital, compartió. Ahora implementamos nuevas evaluaciones para detectar lesiones accidentales repetidas. Estás ayudando a proteger a otros que podrían estar atrapados en situaciones similares. El cierre final llegó de una manera inesperada. La exprometida de Marcus me contactó buscando consejo. Está empezando a mostrar los mismos patrones, admitió. Tus papás me dicen que es solo estrés por la boda y que debo ser más comprensiva. Pero vi tu historia y... Sal de ahí ahora mismo, le respondí firme. No le debes ni tu silencio ni tu seguridad. Ella lo hizo, sumándose al número creciente de personas que dejaron de encubrir el ciclo de violencia y manipulación de mi familia. Hoy mi vida es tranquila. Los dolores de cabeza por años de conmociones casi han desaparecido. Sigo en terapia, todavía me sobresalto con ruidos fuertes, pero estoy sanando. Mi nuevo hogar no tiene platos rotos, ni moretones que explicar, ni el miedo constante de caminar en puntas de pie. A veces me sorprendo sintiendo tristeza por haber perdido a mi familia. Pero luego recuerdo que no los perdí, elegí salvarme de ellos. Y al hacerlo, encontré otro tipo de familia, una construida sobre apoyo, verdad y un cuidado genuino por mi bienestar. Las palabras de la doctora Martínez aún resuenan en mi mente. La verdadera fuerza no está en soportar el abuso. Está en tener el valor de decir, hasta aquí. Finalmente, después de tantos años, entendí cómo debe ser la verdadera lealtad familiar. Y nunca, nunca, requiere sacrificar tu seguridad por la comodidad de alguien más.